de hacer unos grandes campos deportivos cerrados para jugar basquetbol, voleibol y para tener un bonito centro comunitario. Y de hecho él consiguió el financiamiento, consiguió los donadores, hizo todo lo que tenía que hacer y logró el objetivo de hacer ese gran centro comunitario deportivo. Todo el mundo contento, los jóvenes de la comunidad, allá en San Joaquín jugando basquetbol, jugando voleibol, los jóvenes acá de las cumbres también venían desde allá lejos. Sin embargo, estoy hablando en ficticio, ¿no? Sin embargo, hubo un año que se le ocurrió a un grupo de hermanos en la fe poner, porque también había una necesidad de crear una escuela. Entonces unos hermanos en la fe dicen, hombre, ya tenemos el centro, ya tenemos la iglesia, ya tenemos un lugar donde podemos desarrollar una escuela. Y se pusieron a hacer ¿se acuerdan cuando íbamos al hotel? Que las paredes eran modulares. Bueno, hicieron así varios módulos e hicieron varios salones de clase. Para su sorpresa, la escuela fue creciendo, los niños fueron aumentando, los modulares ya no eran suficientemente, no tenían aquella capacidad que no pasara el ruido, por lo que tuvieron entonces que analizar y se hizo una gran junta directiva y se citaron a todos los padres de familia e hicieron entonces las paredes de cemento. Y el pastor que había tenido la visión original estaba triste porque no era su visión original, sin embargo, se desenfocó. Y su idea original, que era tener un centro comunitario deportivo, pronto se desvirtuó y se hizo algo bueno. Se hizo una escuela, pero no fue lo que Dios lo llamó a hacer. Y el hombre se sintió derrotado y tuvo que irse porque la gran visión que Dios le había dado a él, otros la transformaron y él se quedó impávido y se desenfocó de lo que Dios había hecho para él. Quedó la escuela, quedó la junta directiva, quedó la asociación de padres de familia, el pobre pastor no le quedó más que empezar de cero en otro lado. Y muchas veces en nuestra vida nos desenfocamos de lo que Dios tiene, el plan y propósito para nosotros, por X o Y razón, a veces porque lo hacemos voluntariamente, otras veces porque las circunstancias nos obligan y nos es más fácil pues, dejar que las cosas ocurran. Y eso me llamó la atención, yo pensando, porque aún era lunes o martes, yo no sabía qué él iba a decir a la iglesia. Entonces, yo, bueno, vamos a hablar del enfoque. Enfócate. Hermano, ahí esto, ¿qué tengo que apretar ahí? Bueno, enfócate. ¿Cuántos saben lo que es enfocarse? Enfócate, ¿no? Entonces vamos a ver cuál. Ustedes saben que a mí siempre me gusta poner el significado de la palabra clave de lo que vamos a desarrollar en la mañana. Y dice que el enfoque es un estado mental que ocurre cuando le prestas atención a una sola tarea e ignoras las distracciones externas. O sea, te enfocas, nosotros como creyentes tenemos que enfocarnos en agradar a Dios y hacer su voluntad. Ese debe ser nuestro mayor y principal enfoque. El ministerio, esto, lo otro, son cosas, pero a las finales tampoco podemos enfocarnos, porque hay gente que está tan enfocada en el ministerio que su vida personal y su vida delante de Dios es un desastre. Entonces, le prestamos atención a la tarea y la tarea principal, vuelvo y digo, es hacer la voluntad de Dios y agradarle a Él. Dice, en el entorno de trabajo acelerado de hoy en día, eso significa que el verdadero enfoque suele ser un acto de priorización, porque para estar enfocado en una cosa, tienes que ignorar muchas otras. ¿Estamos claros? Porque para estar enfocado en una cosa, tienes que ignorar muchas otras. Y yo empiezo por mí mismo. Por ejemplo, bueno, todos los que me conocen saben que me fascina la política, ¿no? Y hoy había una actividad a las 8 de la mañana que me habían invitado. Yo le dije, voy para allá. Pero yo me puse a pensar, oye, si me toca predicar, no me he preparado como Dios manda. Por más que me guste, por más que yo sea el invitado, por más que yo tengo que priorizar para lo que Dios me llamó, para venir a la iglesia hoy y dar un mensaje. Entonces muchas veces nos desenfocamos aunque parezcan cosas buenas.
Entonces ya vamos entrando en la palabra y yo vi un ejemplo, algunos dirán que es de obediencia, pero yo siento que fue de enfoque. Bueno, no, vamos a hacer este versículo bíblico que el pastor lo usó hace poco, creo que, pero para mí sigue siendo vigente para todas las cosas. Yo siempre uso muchas veces varios versículos repetitivamente porque soy un convencido de que la única manera de nosotros internalizar las cosas es repitiendo los versículos y dándole aplicación práctica a nuestra vida. No es algo religioso, sino práctico. Dice, no, amados hermanos, le decía el apóstol Pablo a los filipenses, no lo he logrado. ¿Cuántos ya lo lograron? Estamos en un proceso permanente. Ya tú lo lograste, varón. ¿Estás en eso? Ok. No lo hemos logrado. Es un proceso que dura hasta que venga Cristo o hasta que Él nos llame a su presencia, lo que pase primero. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. Ayer ya pasó. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y creo que esta definición de enfoque es muy parecida a la definición, ¿cómo podría decirlo? A la definición del diccionario, a la definición tradicional. Esta es una definición bíblica y de enfoque. Para mí es el mejor ejemplo. Olvido lo que te queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo al llamamiento para recibir el premio celestial. Y yo quise usar de ejemplo a Jonás. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Han hablado, mira, los chiquitines conocen la historia de Jonás. Qué bueno. ¿Por acá conocen la historia de Jonás? ¿Los chiquitines? Mira también. Bueno, Jonás fue un hombre y lo dice aquí. Bueno, ese es un libro del Antiguo Testamento. Algunas personas consideran que es un libro histórico, pero por sus exageraciones algunos consideran que es poético. Yo lo tomo como si fuera la realidad, porque creo que... Pero lo importante es el fondo de lo que vamos a ver aquí. Si es histórico, si es poético, no es el fondo de la prédica. El fondo de la prédica es la experiencia de Jonás y la experiencia de nuestras vidas. Y aquí en Jonás 1, aquí no dio mucha vuelta, aquí fue directo, dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. ¿Cuántos aquí han tenido la experiencia que Dios le hable de manera audible? Yo no. Yo no, todavía no. A la niña casi. Puede ser. Yo no sé. Yo no la he tenido. ¿Tú la has tenido, Robert? Ajá. No, porque dice que ahí Jonás, el Señor. Claro. Hay muchas maneras. Sí. Pero hay, por ejemplo, aquí en el libro de Jonás, en el versículo 1, dice que Dios le dio un mensaje a Jonás, directo. Y le pidió o le dio la instrucción de ir a otra ciudad que se llamaba Nínive. Nínive era una gran ciudad que estaba en pecado, que había mucho desorden, se parecía a Panama City. Pero bueno, el asunto es que, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios si Dios no me ha hablado a mí audiblemente? Y muchos diremos eso, oye, pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios, o yo no sé cuál es el ministerio, yo no sé cuál es el propósito de Dios en mi vida. Y a veces nos cobimos porque a veces oímos predicadores, gente que no, que Dios me dijo, que Dios me habló. Y yo, pero si a mí Dios no me dice nada. Sí, correcto. Entonces Dios no me dice nada, y sí, pero vamos a identificar antes que nada cómo escuchar la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? A veces de manera directa, como les dije, es lo menos usual. Sin embargo, en la Biblia tenemos antecedentes que el Señor le habló a gente directamente. Dice, y aquí en el libro de Éxodo, Dios le habló a Moisés. Dice, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Moisés estaba viviendo fuera de Egipto,
El Señor lo estaba llamando nuevamente a que regresara con un plan y un propósito, y se le apareció de manera directa y le habló. Ahora vuelvo y les digo, a mí nunca el Señor me ha hablado directamente, pero he tenido casos que el Espíritu me ha redarguido o me ha dado indicaciones muy claras. Y la primera experiencia que yo tuve, y esta mañana tuve muy parecida, ¿se acuerdan la semana pasada, bueno, la semana antepasada, ¿no?, que me tocó predicar? Yo le dije que tuve el Ministerio Teen Challenge. Yo tenía 25, 26 años de edad. Yo tengo ahora mismo 56. Y sigo siendo el bebé de mamá. Mi mamá, como yo estaba en Teen Challenge, estaba muy contenta, me compró una Biblia Thompson, como los hermanos siempre iban bien chaneaditos, fui y me compró como 4 camisas a Felipe Maduro, y ese era mi tesoro, ese es lo único que yo tenía ahí, lo tenía bien guardadito. Pero bueno, Teen Challenge es Teen Challenge, ¿no? Eso sigue siendo un centro de rehabilitación. Y me acuerdo que un día nos mandaron a hacer una misión, un ministerio, no me acuerdo qué, y cuando yo regreso y hablo mi closet, no estaban las camisas. ¡Qué trauma! Y mis camisas. Bueno, el culto de la noche, estábamos orando. Oye, fue una cosa pero impresionante. No te voy a decir que se me apareció Dios ni que se me apareció un ángel, pero estamos hablando de un lugar que habían más de 60 camas. El Señor me dio una convicción y me dice, sube, ve a la cama de fulano de tal, levanta el colchón y ahí están tus camisas. Oye, pero fue una cosa que así mismo hice, yo me levanté y me fui corriendo para allá arriba, levanté el colchón, estaban mis 4 camisitas, yo la agarré y me fui contento. Yo lo único que siento ahí que fue algo espiritual, porque ¿cómo iba yo a saber? Entonces, hay veces que Dios nos habla de una manera sobrenatural. Y hoy en la mañana me pasó algo muy parecido. Yo hace unos días atrás, y les hablo a ustedes de confianza porque, bueno, ustedes me conocen, me compré unas medias esas de muñequitos, esas que venden por ahí, que se llaman medias locas. Entonces tenía unas nubecitas, una de color rojo, yo no las había usado siquiera todavía. Pero yo, en mi mente yo digo, no, yo las usé y las puse a lavar y habían pasado una semana, 2 semanas, yo, ¿dónde están mis medias? Busqué en toda la casa, puse loco a todo el mundo. Sí, toda la casa, la empleada loca, la empleada penada porque se sentía que yo la estaba acusando que se la había robado. El asunto es que esta mañana bañándome, parece tonto, pero así son las cosas de Dios. Dice, oye, esas medias se cayeron en la parte de atrás del closet, de la gaveta, búscala. Y efectivamente yo fui, abrí, saqué y estaban allá atrás. Yo mira y me recordé del incidente ese que iba a mencionar hoy, ¿no? Yo mira, el Señor a veces con cosas tontas nos sorprende. Entonces, ¿ah? ¿Cómo? No. El Señor me ha hablado con respectiva. Mira, de repente tiene un ministerio de la moda. Entonces, quise darles esos 2 ejemplos porque sí, a mí nunca he visto a Dios, ni que se me ha aparecido una zarza ardiente, ni me ha aparecido un ángel, ni he estado dormido y me ha hablado una gran voz. No lo he experimentado. Aunque el que lo haya experimentado, gloria a Dios. Eso puede que ocurra porque eso está en la Biblia. Sin embargo, no ha sido mi experiencia, pero sí he tenido convicciones del Espíritu Santo que me ha guiado a la verdad. Entonces, muchas veces nosotros podemos conocer la voluntad de Dios a través de una convicción especial o el Espíritu nos guía a algo específico. No lo sabemos. Cada uno tiene un llamado o una directriz o algo diferente que Dios tiene para él. Eso, yo decirle aquí cuál es el ministerio tuyo, no lo puedo hacer. Eso tiene que ser algo que Dios te ponga a ti directamente a través de tus dones, tus talentos, tu disposición a hacer las cosas. O a través de su palabra. Y eso es lo que generalmente nosotros como creyentes podemos experimentar, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, a través de su palabra. Y este versículo siempre lo uso y no me cansaré de repetirlo cada vez que pueda. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y por eso yo hablaba originalmente, porque aquí habla de toda buena obra.
Yo no puedo hablar que hay un gran pastor, que su ministerio es el que sea. Si el hombre no vive una vida conforme y agradable al Señor. O sea, ¿de qué me vale tener un gran ministerio y ser un gran cantante o ser un gran predicador si mi vida es un desastre? Si mi vida financiera es un desastre, o mi vida matrimonial es un desastre, o mi interacción con mi vecino es un desastre. Entonces, la palabra de Dios es muy amplia y la palabra de Dios nos exige a nosotros hacer la voluntad de Dios en muchísimos escenarios. ¿Cuántos aquí son hijos? Todos somos hijos. Los niños allá, todos son hijos, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios nos da instrucciones claras acerca de los hijos. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida sobre la tierra. Él no te dice, sí, honra a tu padre y a tu madre si son buenos o son malos. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos aquí son padres? Bueno, hacer la voluntad de Dios también es hacer lo que dice la Biblia que debemos hacer como padres. Hace 2 semanas atrás, cuando me tocó dar el mensaje, hablamos acerca de que hay un mandato, que no es si quiero o no quiero, es un mandato para todo el creyente, que es predicarle el evangelio y hacer discípulos. Eso lo tengo que hacer, esa es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, ¿cómo yo sé todo eso? A través de su palabra. Eso no es a través, ¿me explico? Lo único que yo puedo conocer, si es que Dios no me habla de una manera audible, es a través de su palabra. Y Dios me puede hablar a través de su palabra, a través de algún predicador, a través de algún hermano en la fe, a través de algún mentor que te pueda orientar y decirte, hombre, tú eres especial para Dios, tú tienes un plan, tienes un propósito. Yo creo que tú puedes ser un excelente maestro, o necesito que nos ayudes con el tema de la organización de los muchachos que vienen una vez al mes, ¿no? O vienen una vez al mes con los muchachos y tú tienes esa habilidad con los muchachos. En fin, podemos conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Y a través de duras experiencias. Bueno, a través de las experiencias. Puse duras porque me recordé en el momento de duras. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y parece duro, pero a veces yo veo que los animales se comportan con un poquito más de sabiduría que nosotros. A veces nosotros nos pegamos con la misma piedra infinidad de veces y no aprendemos. Pero a veces Dios permite que nos demos con esa misma piedra hasta que algún día o reaccionemos o algo pase. Y yo les voy a dar el ejemplo. Yo tenía 2 amigos que también estaban en la misma circunstancia que yo, que consumían, éramos adolescentes. Pero un amigo mío un día me llama, uno de los amigos me llama a las 7, 8 de la mañana, no me acuerdo qué día era, desesperado, llorando, destruido. Monchi, a mí me dice Monchi. Bueno, sí, todos me conocen por Monchi. Monchi, ayer le cogí $5 a la cartera de mi mamá. Y para él ese fue su fondo, para eso fue lo peor que él había podido hacer en la vida. Y de ahí para adelante él reaccionó. Digo, no conoció a Cristo, no es cristiano, no es evangélico, pero por lo menos no consumió más nunca a través de que lo cogió $5 a la cartera de la mamá. Sin embargo, un par de años después me encuentro a un buen amigo mío que lo aprecio, que lo apreciaba porque ya murió, se fue con el Señor. Y me lo encuentro todo destruido. El papá era ministro de Estado, destruido por allá por el Pío Pío del centro comercial de Vista Hermosa, donde está ahora la estación de bus. Estaba ahí en una esquina, nunca me olvidaré, sentado en las escaleritas de Pío Pío, sucio de pie a cabeza, hediondo, pidiendo cuara y dain. Y yo le digo, hey, ¿qué pasó, mi hermano? Y él, a pesar de que estaba en la condición que estaba, no había tocado fondo todavía. Comenzó a darme excusas de que no, que mi papá no me quiere, que mi mamá no me quiere, que mi hermano no sé qué, que mi hermana, o sea, echándole la culpa a todo el mundo de su condición. Miren la diferencia. Uno cogió $5 a la cartera de la mamá y ese fue su fondo. Y a él eso fue lo peor que lo podía dar y reaccionó. Este otro amigo que yo les digo estaba recogiendo prácticamente basura
y aún él no había tocado fondo. Entonces, las experiencias de cada uno de nosotros nos ayudan o nos obligan a conocer la voluntad de Dios, a veces de una mala manera. Este muchacho que yo les digo, que tocó fondo con los $5, nunca conoció a Cristo. Pero este muchacho que le digo que estaba recogiendo Quarantine en Vista Hermosa, murió siendo pastor de una iglesia. Y murió en febrero de este año, o del año pasado, de este año, murió en febrero de este año. Un poco menor que yo. Le dio una enfermedad rarísima, él estaba de lo más bien y comenzó a sentir una situación en la cabeza y murió de una enfermedad neuromotora. Y rapidito quedó consumido en una silla de ruedas. Y la hija se casó, los hermanos fueron a visitarlo porque ya sabían que no estaba bien. Los hermanos llegaron, la hija se casó un viernes, el lunes en la mañana se fue con el Señor. Pero fue, a pesar de que había tenido tremenda experiencia, muy dura, muy difícil. Yo no sé aquí cuántos saben lo que es recoger basura y pedir Quarantine en la calle. ¿Alguien aquí sabe qué es eso? Debe ser dificilísimo. Pero bueno, él pudo, a través de todas esas experiencias duras, entender y conocer cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y fue pastor en Aruba, fue pastor en Escocia, y bueno, ahora mismo está con el Señor. Entonces estamos viendo de qué manera podemos conocer la voluntad de Dios. Y así como, y son 3 puntos, ¿no?, de esta primera parte. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Dios me habla de manera directa, ¿se acuerdan? De manera audible, esto, lo otro, o a través de su palabra. Y a través de su palabra puede ser a través de una prédica del pastor, a través de una enseñanza de la Biblia, a través de una enseñanza en la radio. Pero claro, tenemos que aprender a discernir, ¿no?, qué es de Dios y qué no es de Dios y qué explica mi vida y qué no. Y a través de experiencias. Yo puse duras porque me acordé de mi amigo que les mencioné, pero a través de las experiencias de la vida. Ahora, todas estas cosas, siempre y cuando yo así decida que sean para bien y para crecer, porque igual puedo experimentar cualquiera de esas cosas y no tomar la decisión y nada va a pasar. Como les digo, enfocarse en hacer la voluntad de Dios es una decisión personal, totalmente personal. Por más que yo aconseje a alguien que no malbarate su dinero, que ahorre, que haga esto, que haga lo otro, o que se porte bien con su esposa y que no la queme, o que deje de tomar trago, esto y lo otro, y la persona no decide, por más buen intencionado que esté yo, esa es una decisión de él, una decisión personal. Igual, ¿se acuerdan en Jonás 1 cuando Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive a predicar? Bueno, él simplemente, este es el versículo 2, no hemos salido del versículo 2 de Jonás 1. ¿Sabe lo que hizo después Jonás? Que Dios le dio la orden de ir a Nínive. Mire lo que hizo. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Me acuerdo cuando somos niños que los papás nos dicen, no vayas para allá y vamos para allá y chumbulum no caemos. Estaba yo niño y me habían regalado una cuchilla esa Victorinox. Pero mi mamá no me quería dar, no me la quería dar. Me lo habían regalado unos europeos que trabajaban con mi papá. Y no, que te vas a cortar, no, que yo no me voy a cortar, que dame la cuchilla, dame la cuchilla. Oye, de tanto que le pedí la cuchilla a mi mamá y la dio, no había pasado un segundo cuando ahora la cuchilla, ¡pam!, se me cerró en el dedo y me corté. Y muchas veces así nos pasa en nuestra vida, ¿no? Dios nos da instrucción y nosotros decidimos por voluntad propia hacer totalmente lo contrario. Mire Jonás. Descendió al puerto de Jope donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Y cuántos de nosotros estamos muchas veces haciendo lo contrario a lo que Dios nos manda? Tratando de escapar del Señor. ¿Y usted cree que podemos escapar del Señor? Si Él todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo ve. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en Él habitamos. Por más que nosotros querramos, no podemos escondernos. Pero es una decisión personal. O voy a Nínive o simplemente me hago loco y me voy para el camino contrario. Sin embargo, cada una de esas cosas trae sus consecuencias. Y yo me acordé, digo, no quería decirlo, pero a veces igual nos pasa. Por ejemplo,
cuando los papás le dicen a una muchacha, no ande con fulano, que ese no sirve para nada, ese lo único que hace bien es fumar marihuana. Oye, es como usted le dijera, anda con él. Es una cosa pero impresionante, porque esa es nuestra naturaleza humana. Enfocarse en hacer la voluntad de Dios es una decisión personal. Seguimos viendo esto. Hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen, pero al fin de cuentas acaban en la tumba. Y cuando hablamos de la tumba no necesariamente nos referimos a la muerte física, puede ser una muerte espiritual. Hay veces que nosotros somos buenos para buscar argumentos, y yo lo digo por mi hijo, sea la instrucción que le dé, él tiene un argumento lógico según él para no hacerme caso. Es una cosa impresionante, parecen abogados, los adolescentes parecen abogados. ¿Ah? Sí, es una cosa impresionante y a veces es tanto la discusión que tú te quedas y que, ¿será que yo estoy equivocado? Porque es así. Entonces igual nos pasa a los adultos, comenzamos a poner 1.000.000 de excusas y 1.000.000 de justificaciones. Y que, ay, es que yo ando con otra porque mi mujer no me comprende, que cada vez que llego a la casa es a pelear, no, que esto, lo que sea. Siempre buscamos excusas para evadir la voluntad de Dios o hacer lo que Él aspira que hagamos en nuestras vidas. Llámese en nuestro ministerio, en nuestra vida personal, en lo que hagamos. Como ya les dije, hacer la voluntad de Dios no solamente se trata de ministerio, hacer la voluntad de Dios es nuestro día a día, nuestro caminar diario. Hacer su voluntad es dejar un buen testimonio en mi escuela, en mi trabajo, con mi familia, con mis vecinos. O sea, hacer la voluntad de Dios no solamente es que, wow, voy a ser predicador y voy a una iglesia para 1.000 personas. Eso no significa nada. Lo importante es tomar la decisión de agradar a Dios y de no sacarle la vuelta a sus planes y propósitos que Él tiene para nuestra vida, buscando argumentos que al fin de cuentas nos llevan a la muerte espiritual. Porque igual, si no hago la voluntad de Dios, voy a vivir, ¿no? Es cierto, cada uno tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Por mucho que nosotros le prediquemos a otras personas, por mucho que nosotros tratamos de influir en otros, es una responsabilidad personal. Yo no puedo dar cuenta a Dios por Frank, ni por Eduardo, ni por Jenny, ni siquiera por mi esposo o por mi hijo. Bueno, yo puedo dar cuenta a Dios de cómo crié a mi hijo, pero no puedo dar cuenta a Dios de las decisiones que tome mi hijo. ¿Me explico? Entonces cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque es una decisión personal. Yo tendré que en su momento decirle a Dios, hombre, tú me diste dones, talentos, me diste trabajo, me diste esto, me diste lo otro. ¿Qué hice yo con eso? Hice tu voluntad, no la hice. Bueno, será Él el que nos juzgue. Pero mire, yo le voy a decir algo. La gente tiene expectativas grandes acerca de nosotros. Y así le pasó a Jonás. Dice, ahora bien el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco, así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Y las demás personas, perciben, nosotros estamos desenfocados. ¿A cuántos les ha pasado en su trabajo que cuando hay una actividad, un cumpleaños, algo, te dice que, ay, fulano, él es creyente, ora tú pues? ¿Ah? O te buscan para pedir un consejo o lo que sea. La gente tiene la expectativa que nosotros como creyentes somos diferentes y que somos parte de la solución. Lastimosamente a veces parecemos parte del problema, ¿no? Pero somos parte de la solución. Entonces, igual, realmente Jonás en esta ocasión, él era fue el causante de todo lo que estaba ocurriendo, pero a pesar de que era el causante, como a veces lo somos nosotros también en nuestras familias cuando abandonamos nuestro rol de padre, de sacerdote, de líder, de proveedor, de maestro de nuestro hogar, o cuando somos poco diligentes en nuestro trabajo, porque hasta nuestro trabajo es algo espiritual, porque todo lo que hagamos debemos hacerlo con amor para el Señor, no para los hombres. Así que
hasta la manera que trabajamos también habla de hacer la voluntad de Dios o no. O a veces nos hacemos los locos en nuestra sociedad que está pasando algo y para nosotros, eso no es conmigo o en mi comunidad. O sea, la gente espera de nosotros que por lo menos nos levantemos y que oremos a Dios, que nos preste atención y nos perdone la vida. Le dijo el capitán del barco a Jonás: ¿cuántos de ustedes creen que nosotros tenemos la solución en los círculos de influencia donde andamos? ¿Cuántos de ustedes creen que nosotros tenemos la capacidad de ser luz en medio de las tinieblas? Yo pienso que eso es parte de hacer la voluntad de Dios. En la escuela, que la gente ve algo diferente en los muchachos. Que la gente puede decir, hombre, Rachel es un ejemplo para los compañeritos. Bueno, no sé si será o no, pero debería ser. Igual cada uno de nosotros en cada una de las cosas que hacemos. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Ese es un clamor de un capitán de barco, que no era cristiano, pero se enteró que Jonás era creyente. Consecuencia de estar desenfocado. En ese momento, bueno, ya ustedes saben, Jonás, Dios le había dado la orden de ir a Nínive, él cogió un barco que iba en el sentido contrario a Nínive, ocasionó todo un desastre, como a veces lo ocasionamos nosotros en nuestros entornos, y a raíz de eso hubieron algunas consecuencias. Número 1, dice, échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que el único culpable de esta terrible, yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Y muchas veces en nuestras vidas asumimos esa actitud. Ay, bueno, yo acepto, pues ya asumimos la actitud de víctima. Y no somos proactivos, ni deseamos solucionar el problema, sino que bueno, ni modo, pues yo soy el culpable. ¿Qué vamos a hacer? Pobrecito yo. Dice, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Y hay veces que sí somos el problema. Y Dios ahí nos desecha. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y ahí parte de lo que yo, disculpe que yo siempre hable de ejemplo, esto y lo otro, pero bueno, así es como que soy bien gráfico, ¿no? Nosotros tenemos una perrita pitbull que caza de todo. Todo lo que se mueva en el patio y en el jardín lo caza. Ya estamos hasta tristes porque han matado perezosos, pajaritos, iguana. Bueno, esta semana mató una iguana grandísima, ¿no? Pero nosotros nos desconectamos. No, cuando nosotros llegamos un día, tenía la iguana y la tenía toda destrozada. Y nosotros nos desconectamos de la iguana. La verdad es que en vez de recogerla y botar lo que sea, nos desconectamos de la iguana. Pero un día yo llego a la casa y la casa está hedionda. Y estaba mi esposa ahí. Y aparentemente la iguana se había podrido y ella siguió jugando y comiéndose la iguana por varios días. Entonces tenía una hediondez, eso fue el martes en la noche, que le salía pero como de adentro. Oiga, y en ese momento fue que Dios me inspiró a usar el libro de Jonás y del pez, porque yo digo, así como esta perra está hedionda de comer iguana, ¿cómo estaría el interior del pez? Y Jonás metido ahí por 3 días. O sea, muchas veces en nuestra vida tenemos consecuencias y yo no sé si tendremos 3 días de estar dentro del pez o tendremos 3 años. Algunos tendrán 30 años de estar dentro del pez. El tiempo de cada uno Dios sabrá. Pero ese debe ser nauseabundo. Ustedes se imaginan estar en el estómago de un pez. Sabroso no debe ser. Número 1, todo mojado, todo acuoso, todo así baboso, hediondo. Y bueno, no sé por qué, pero la iguana y mi perra me acordaron a Jonás, pues. Y eso fue lo que me inspiró a escribir de Jonás, porque digo, ¿cuántos de nosotros estamos metidos en ese pez y en ese hediondez a causa de no hacer la voluntad de Dios y estamos tercos yendo para el otro lado, y el Señor nos dice, ve para Nínive, y me dice, no, yo voy para Tarsis. Ve para Nínive, no, yo voy para Tarsis. Y no aprendemos. Entonces, hay consecuencias de estar desenfocado. Y esta es la peor consecuencia, cuando nuestra vida está hecha un caos, cuando estamos dentro del pez.
Pero bueno, surgieron varias cosas, después Jonás se arrepintió, salió de la boca del pez, todo lo demás. Y hoy, el día de hoy, podemos reflexionar, ya estamos casi concluyendo, de que Dios nos da una nueva oportunidad de enfocarnos. Como decía el versículo en Filipenses, olvidando lo que queda atrás. Si de aquí a lo que pasó hace una hora y pasó toda mi vida anterior, siempre fue desobedecer a Dios y no hacer su voluntad, hoy tenemos la oportunidad de decir, hey, hoy voy a hacerle caso a Dios. Pero eso no solamente es voluntad de Jonás, eso fue porque el Señor habló por una segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Mire el amor y la misericordia de Dios, porque él pudo haber muerto en manos de los marineros entendiendo que había sido el causante de aquel desastre en el barco, o él pudo haber sido muerto en el estómago del pez. Igual puede ser nosotros por nuestras malas decisiones y no hacer la voluntad de Dios y no enfocarnos en lo que Él tenía para nuestras vidas, sino hacer lo que nosotros queremos, que muchas veces es contrario a lo que Dios dice. El Señor así aún hoy nos dice, hombre, levántate, haz lo que tengas que hacer, como padre, como trabajador, como hijo, como adolescente, como estudiante, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje. Acuérdense de lo que nosotros habíamos hablado. Nosotros todos tenemos el deber de predicar y de discipular a otros. Eso no es optativo, eso es algo que está en su palabra. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad que Dios nos dice, hombre, ya saliste del pez, olvídate de eso, vamos para adelante y ve a Nínive. Pero aún así, el hombre se enfocó nuevamente y fue a Nínive. Pero miren, va a pasar algo bien curioso. El hombre predica, la gente de Nínive se da cuenta y se arrepiente de su error. Dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Qué bueno, ¿eh? A pesar de que Jonás había desobedecido a la voluntad de Dios, a pesar de que Jonás llevó un mensaje duro y fuerte, Dios se arrepintió porque la gente de Nínive se arrepintió. Esa es una excelente noticia. A mí me parece fabuloso que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que es bueno que Dios nos use como un instrumento? Pero mire que Jonás era extraño. Y mire lo que dice. O sea, Dios se arrepintió de hacerle mal a los de Nínive y Jonás se puso bravo. Dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, oye, después que él desobedece, que por misericordia de Dios, él llega a Nínive, Dios lo usa, él predica y la gente de Nínive se arrepiente. Él se pone bravo porque él había predicado juicio, que todos iban a morir, que la Nínive iba a ser destruida. Dice, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Mire usted la locura de Jonás. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. O sea, él estaba preocupado de su imagen. Él estaba preocupado por él. Él le importaba un pepino a la gente de Nínive. Jonás se parece tanto a nosotros. Y a veces nosotros estamos más preocupados por nuestra imagen, por el qué dirán, que por el resultado de hacer la voluntad de Dios. Dios es soberano. Yo puedo hablarle a alguien hoy y esa persona no me para ni bola. Sin embargo, puedo hablarle hoy y esa persona puede transformar su vida. O yo puedo hablarle hoy a alguien y esa persona no me para bola, pero viene otro y viene otro y viene otro y él le hace caso a alguien más. Yo sembré, Apolo regó, ha sido Dios el que ha dado el crecimiento, dice la palabra. Y yo no tengo por qué ponerme bravo si es Dios el que decide qué hacer o no hacer, siempre y cuando yo haga su voluntad. Mi trabajo final es predicar el evangelio y tratar de llevar a otros a los pies de Cristo, pero yo no tengo por qué poner bravo de lo que Dios haga. ¿Me explico? Entonces Jonás se puso bravo pues porque Dios perdonó a Nínive y muchas veces nosotros nos ponemos así. Estamos más preocupados por nosotros que por las consecuencias de hacer la voluntad de Dios. Entonces, a veces no es lo más fácil, a veces tenemos que luchar con nosotros mismos.
Igual le pasó al mismo Jesús. Si le pasó a Jesús, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Jesús, y así, y me acordé, me vino el escenario del domingo pasado en la cruz. Muy bonito el acto, después de todo. No, ¿dónde está el actor principal? No vino. No vino el día del acto. No, mentira, yo lo he visto varias veces aquí. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Imagínense si hacer la voluntad de Dios para Jesús no fue más difícil que para Jonás. Jonás estaba orado porque la gente se arrepintió y Dios le perdonó la vida, pero aquí Jesús dio su vida en la cruz. Y dice, consumado es. Éxito. Éxito dijeron todos los grandes apóstoles cuando fueron presas en el circo romano, cuando murieron aserrados, quemados en aceite. Éxito. ¿Qué tan diferente es el concepto de éxito en nuestra iglesia local ahora, no? Y ese es nuestro mejor ejemplo de enfoque. Cuando yo sé que hacer la voluntad de Dios no necesariamente es éxito según los estándares del mundo. A pesar de que Jesús sabía de que estar enfocado en hacer la voluntad del Padre iba a traer como resultado su muerte y muerte de cruz, no dudó, siguió adelante. En Getsemaní él oraba y lloraba y sudaba gotas de sangre. No es fácil, a veces no es fácil, pero es lo que Dios nos llama a hacer su voluntad a pesar de que lo que ocurre en el camino no sea lo que yo quiero que ocurra. Hermanos, enfoquémonos en hacer la voluntad de Dios. No seamos como Jonás. Si Jonás no dice, si Dios no dice, ve a Nínive, ve a Nínive. ¿Por qué te vas para Tarsis? Somos tercos, somos duros a veces. Y quiero cerrar hoy con el mismo versículo con que arranqué al principio del mensaje. No, amados hermanos, no lo he logrado, no lo hemos logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es el llamado a la acción de hoy? Hey, manos a la obra. Ayer ya pasó. Hoy Dios te dice nuevamente, enfócate, haz lo que tengas que hacer. Y cuando digo haz lo que tengas que hacer, no me refiero solamente en el ministerio, haz lo que tengas que hacer en lo que la palabra de Dios dice acerca de tu paternidad, de tu liderazgo, de lo que debes hacer como hijo, como creyente, como trabajador. Hagamos su voluntad. Seamos obedientes a Él. Enfoquémonos en agradarle a Él y hacer su voluntad. Amén. Vamos a orar. Señor, hacer tu voluntad muchas veces no es lo más fácil. A veces luchamos con nosotros mismos, con nuestras emociones, con nuestros deseos, con nuestras aspiraciones. Sin embargo, tú tienes planes y propósitos que van mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos, y todos son con un propósito para bien. Indícame, Señor, indícame. Así como le indicaste a Jonás directamente que fuera a Nínive, ¿a dónde quieres tú que yo vaya? Háblame a través de tu palabra, a través de un hermano, a través de un mensaje. Permite que yo pueda experimentar, servirte, agradarte y hacer tu voluntad. Y que no traiga consecuencias negativas para mi vida ni para los que me rodean el no hacerla, sino que yo tome la decisión, Señor, oh Dios, de servirte. Y que aunque las cosas no parezcan fáciles, entender que el éxito para nosotros no es el éxito de este mundo. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a hacer tu voluntad, a seguir adelante y a entender que un día daremos cuenta a ti de lo que hicimos o dejamos de hacer, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, llévanos en la dirección correcta y haznos dispuestos a cumplir con tu palabra y tu voluntad. Enfócanos en ti. En nombre de Jesús, amén.